Revista Plot Point. Un cuento es una expresión breve de algo. Yo estaría más en la idea de que un cuento es algo centrado en un personaje. Yo nomás agregaría lo que decía Cortázar, que es una frase muy conocida, que el cuento, a Cortázar le gustaba mucho el box, y entonces él comparaba el cuento y la novela con un encuentro de box en el ring, y decía que el cuento debía ganar, más bien la novela debía ganar por puntos, mientras el cuento debía ganar por knockout. Entonces es una buena metáfora porque sí nos ayuda a profundizar en esta idea de que en efecto el cuento debe ser más directo, no permite tantas distracciones, aunque en efecto el cuento se ha mutado y ahora ya no es tan rígido, pero digamos como en el canon, el cuento va directo a contar una historia sin distracciones y la novela, pues el personaje se puede salir a fumar un cigarro, a filosofar sobre cosas que no tienen que ver con la trama central y ir haciendo como un árbol que crece y diversifica sus ramas, ¿no? Entonces, eso. David Miklos nació en San Antonio, Texas, en 1970, vive y escribe en la Ciudad de México, es editor, escritor, tiene una antología de cuentos que es reciente, ¿verdad, David? Una reciente, sí. Sí, y que se puede descargar en línea. Sí, O sea en que- mala letra. Exacto. Bernardo Esquinca nació en Guadalajara en 1972, es narrador, periodista, tiene varios volúmenes de cuento, la trilogía del terror, Demonia, Los niños de paja y en lo personal Mar Negro, que a mí es el libro que más me gusta. Y Daniel Espartaco nació en Chihuahua en 1977, ha sido becario del FONCA. Siempre hemos sentido la necesidad de contar historias porque eso nos da una coherencia, una unidad como comunidad, y la comunidad cuenta sus mitos, cuenta sus leyendas, cuenta sus historias, y eso, bueno, ha tenido diversos moldes, sea el cuento, sea la novela, sea el poema épico o a partir del siglo XX el cine, ¿no? Y luego llega el cine en el siglo XX y obviamente el cine va dejando su huella en la narrativa. A veces algunos cuentos de Hemingway casi parecen guiones, aunque él tiene unas acotaciones muy bellas. Pienso por ejemplo en algo que no es un cuento, pero es La llave de cristal de Dashiell Hammett, que es una novela que todo el tiempo la estamos viendo desde fuera. Entonces me parece que la idea de mezclar un cuento con un guión cinematográfico es totalmente compatible. Es una muy buena prueba, ¿no? Transformar un cuento. Lo que yo hice fue transformar un cuento que ya había escrito en guión, ¿no? Y es como una buena prueba para ver si el cuento funciona, ¿no? Tratar de trasladarlo a otro género o a otro contenedor. Para mí fue muy gratificante porque me di cuenta de que podía omitir muchísimas cosas, ¿no? Que estaban ahí dichas y que no sobraban en el formato de cuento, pero sí sobraban en el formato de guión, y me terminó gustando más el formato de guión porque rescataba la quinta esencia del cuento, ¿no? Lo que se me había ocurrido, que es la historia de dos personajes que se encuentran, uno que tiene una crisis en un momento presente, y otro que vive sin memoria, ¿no? Entonces un poco lo que le pasa a Bernardo, yo también casé dos ideas, ¿no? Y funcionó porque logré embonarlas, ¿no? En el relato, y en el guión, y creo que sí, ciertamente el cuento se presta a nuevas formas narrativas, ¿no? O sea, no sé, o sea, pienso, digo, hay muchísimos narradores que ya no hacen cuento chejoviano, ¿no? O cuento al Edgar Allan Poe, ¿no? Ya hay muchas variedades, o sea, el cuento sí es muy maleable,
Y entonces la equivalencia es un cuento es igual a un largometraje y una novela es igual a una serie de televisión. ¿Qué tan de acuerdo ustedes están con esa concepción o con esa nueva manera de ver? Yo quisiera opinar. Opina. Sí, bueno, lo que pasa es que una serie sería el equivalente a una novela en un sentido como se pensaban las novelas en el siglo XIX. Okay. Entonces una novela pues convencional. No, hasta por entregas, ¿no? Hasta Claro. por entregas, o no, porque luego hay series que empiezan con la última escena, ¿no? Como ejemplo esta Plotline que empieza siempre mostrándote la última escena, entonces tienes que ver toda la serie. temporada para saber qué es lo que realmente está pasando. Entonces ya las series están incluso empezando a innovar, ya no hay una linealidad, pues, como es la novela del 19. ¿No? Es como muy maleable. O sea, si pienso en las series, por ejemplo, una serie como The Wire, o sea, ¿qué responde? ¿Qué es? No es nada. O sea, son 5 situaciones en 5 temporadas, ¿no? La calle, la política, la educación, la prensa y el sistema jurídico, ¿no? O sea, creo que la cosa es así. Un cuento cabe muy bien en una película. Se puede desarrollar muy bien con todos sus detalles y hasta, como en el caso que mencionas, hasta conocer partes de la historia que no nos cuenta el escritor. La novela no cabe en una película y por eso generalmente la mayoría de las adaptaciones, con sus muy honrosas excepciones, no resultan buenas. Para quien conoce la novela y ve la adaptación siempre queda un tanto decepcionado, porque un universo de una novela generalmente es complejo, muchos personajes, generalmente digo, no necesariamente, y en 2 horas, que es digamos el tiempo canónico de una película, pues no alcanza a estar. Y una serie sí creo que rebasa todo eso, en el sentido de que al tener 12 capítulos, cada vez son menos, ¿no? Las series a veces empezaron como con 24 capítulos, luego estaban en 12, creo que ahora van como en 8, están viendo que acortando es mejor. Esta hora de Fear the Walking Dead creo que va a tener 6, una cosa así, y es un hitazo, ¿no? Pero bueno, una serie, a lo que voy es, como posibilidad narrativa, sí supera todo eso, porque puedes ver sobre todo el desarrollo de los personajes de una manera que en una novela, en un cuento, no te da. Por más bien desarrollado que esté, no es lo mismo que durante 20 capítulos estás viendo un personaje y luego hay una segunda temporada, ya estás, digamos, relacionado emocionalmente con ese personaje, todo lo que le pasa te toca de una manera distinta, y ya no digas si llegas a una 4ª, 5ª temporada. Ahora, por supuesto, también puede ser un gran fracaso, pero sí creo que la gran narrativa, y lo dicen los expertos en realidad, no, yo solo replico lo que escriben, es que la poderosísima narrativa de hoy en día está en las series de televisión. Ya mencionaron The Wire, y hay muchas otras, Six Feet Under y True Detective, por supuesto, Breaking Bad, bla, 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 Mad Men, etcétera. Series que ¿no? Jorge Carrión, que es un escritor español que se ha clavado mucho en analizar las series, tiene un libro que se llama Tele Shakespeare, precisamente donde habla de todo esto, cómo la narrativa de la televisión está encontrando unas posibilidades de desarrollo de historias y de personajes que sobre todo en el cine no está ocurriendo, y que no tan seguido en la literatura, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que como posibilidad narrativa la serie últimamente ha encontrado una potencia que otros medios narrativos no tienen. Es decir, el cine es algo que requiere pues mucha gente. ¿Cómo decirlo? Uno está en su casa y pues tienes nada más tu computadora y te puedes pelear contigo mismo, ir al baño y insultar al espejo, o tomarte una cerveza para enfriar como si romper el hielo, y en hacer una película es un trabajo en equipo. Y además yo soy de la idea de que estamos en un momento en el que, como todos los directores quieren escribir su propio guión, o sea, todo el mundo quiere ser Kurosawa, Woody Allen o Tarkovsky, hemos olvidado la idea de la película como algo industrial o incluso artesanal. Es decir, yo creo que un buen guión tienen que verlo por lo menos 3 personas.
Entonces, si te crees el autor así de, pues yo este es mi guión, voy a hablar sobre la condición humana. Yo en París, la vez que estaba comiendo una baguette. O sea, va a ser un guión aburridísimo con toda... no, que lo que le pasó a Paul Auster, a lo mejor no están en desacuerdo conmigo, pero yo fui a ver sus películas y decía, este tipo... No, fatal. Sí. Sabemos que tiene un mundo literario, pero no lo puedes poner en el cine, ¿no? Ver a Defoe bailando, cantando bajo la lluvia, era algo así como para salir a vomitar los palomitas. Es que en el cine está involucrado muchísimo dinero y muchísimas personas, y en un libro, pues, a menos que seamos J.K. Rowling, sí hay demasiado dinero, pero si no, por eso es tan complicado escribir para cine y realizar una película, que por cierto, qué bueno también que mencionas a P.T. Anderson, que básicamente es Dios aquí entre nosotros. Pero digo, yo sí he escrito tanto cortometraje como largometraje, no se ha filmado nada que yo haya escrito directamente todavía, y es que es una cosa muy compleja, no solo escribirlo, y además porque mucha gente se mete mano a tu historia, y en tu novela, en tu libro de cuentos, pues tu editor o tu lector de confianza te sugerirá, y generalmente los mandas al cuerno y no les haces caso y se publica así, pero en un guión no, es un guión, mucha gente mete mano, entonces sí es un proceso muy complicado, y porque además, o sea, una cosa es escribir lo que es complicado y otra que se filme, porque se necesita, o sea, simplemente una canción, por poner un ejemplo, que eso me contaba J.M. Cravioto, que es el director del corto que veremos en un ratito, filmó una película en Hollywood que se llama Bound to Vengeance, una película por encargo, y simplemente una canción que dijo para una escena cuesta más que el presupuesto de muchas películas que se filman en México. O sea, sí es muy caro y es muy complejo todo. Ahora me interesa mucho escribir para cine, porque además aprendes otro lenguaje. He estado escribiendo con J.M. Cravioto, que les mencioné, también con Jorge Michel Grau, son los dos jóvenes directores muy talentosos mexicanos, pero me están enseñando, porque los guiones que les entrego están plagados de diálogos y me dicen, eso es literatura. La literatura sí es diálogo, etcétera, pero el cine no. El cine es imagen, entonces quita esos diálogos y ponte a hacer imágenes. Entonces es un proceso de aprendizaje. Yo estoy aprendiendo a hacer guiones, porque en realidad sí es un proceso sumamente distinto de narrativa al que estoy acostumbrado, que es el de la literatura, y me interesa también porque en teoría puedes llegar a cobrar muchísimo más de lo que cobras por un libro, pero bueno, claro, por ahí hubieras empezado. Entonces. Por ahí hubiera empezado, pero pues hasta ahorita ni me han pagado ni se ha filmado nada, entonces también es una cosa ahí que uno termina haciendo también por amor al arte. Que en un principio el cine nace y necesita contenidos, y el que le va a dar esos contenidos pues es la gente que ya está ahí, ¿no? Escribiendo. Pues en Hollywood estaban ahí. Ahora sí que cuando el escritor fracasaba terminaba en Hollywood. Volviendo a los hermanos Coen, que hacen una parodia ahí de Faulkner, totalmente borrachísimo, frustrado. Y bueno, los casos de Fitzgerald, Nathaniel West, ¿no? Entonces en México también sucedió lo mismo, supongo. Hay una industria, necesitan escritores, que luego veías cosas chistosísimas. Hay una película que se llama Distinto Amanecer, con Dolores del Río, creo que es, o Andrea Palma, creo que eran primas, y Armendáriz. Y un día yo la estaba viendo con mi mamá y decía, qué diálogos tan cursis y tan melosos, qué película tan mala. Entonces, pero además la película tenía contenido social, porque es un sindicalista que anda huyendo de unos mafiosos que lo quieren matar, y se acaba la película y guión de José Revueltas, diálogos de Javier Villarrutia. Entonces, bueno, digo, a veces fracasaba la idea de los escritores en Hollywood. Sí, claro. Digo, en el cine, ¿no? Uh-huh. Y volviendo a... Revista Plot Point.